Buenos días a todos y bienvenidos y bienvenidas. En breve pues dará comienzo el webinar de las nuevas ayudas del decreto Omnibus que debes conocer. Me presento, mi nombre es Raquel Pedro, del Departamento de Servicio de Información de Asufin, y hoy voy a ser la ponente de este webinar. Antes de comenzar, para los que sois nuevos y las que ya no tan nuevos, un poquito recordar la dinámica. Concretamente, si queréis realizar algún tipo de pregunta, podéis hacerlo a través del menú de preguntas y respuestas que tenéis abajo con el signo de interrogación, y al final del webinar pues estaré encantada de responderos. Aclarar que solo se responderán cuestiones relacionadas con este tema del webinar, pero cualquier duda o cuestión sobre otro tema podéis escribirnos a nuestro correo info@sufin.com y estaremos encantados de atenderos. También os indicamos que también está activo el chat donde mi compañera Patricia os irá dejando información de interés. Agradeceros como siempre pues vuestra asistencia y os indicamos pues dos cositas más. Tras finalizar el webinar os aparecerá un breve cuestionario que agradecemos que nos cumplimentéis, sobre todo porque nos sirve para medir vuestro grado de satisfacción para poder mejorar de cara a otros webinars. Es anónimo y en menos de un minuto pues lo tenéis listo. Por último, pero no menos importante, si os gusta este tipo de iniciativas, pues que ayudan a ampliar vuestros conocimientos en todo lo relacionado del derecho financiero y bancario, agradeceríamos que nos dejaseis una reseña positiva en Google. En el chat también os dejamos el link. Sin más dilación, vamos a empezar con el tema a tratar. Voy a compartiros el PowerPoint, que lo tengo por aquí. Vamos a ver. Bien. Vale. Por aquí lo tenemos. Vale. Vale, pues voy a dar a compartir. Y pues por aquí tenéis. Bien, como os he comentado, pues el tema que vamos a tratar hoy son las nuevas ayudas del decreto Omnibus, pues que debéis conocer. Por un poquito contar el índice, pues vamos a hablar en primer lugar sobre el contexto de este decreto y también pues algunas medidas, pues como por ejemplo la de transporte, la de la seguridad social, las medidas de apoyo a colectivos vulnerables. Como acabo de comentar, pues un poco para ponernos en contexto sobre este Real Decreto Ley 1/2025, pues actualmente nos estamos enfrentando pues, a una serie de retos económicos derivados de situaciones geopolíticas, sociales y económicas. Y estos conflictos pues, han alterado no solo la dinámica geopolítica que estaba comentando, sino también los precios de bienes esenciales como la energía, los alimentos, afectando a la inflación en toda Europa. En cuanto a España se refiere, en este marco se han tenido que adoptar estas medidas urgentes para proteger a la economía y a los colectivos más vulnerables. Sobre todo desde marzo del 2022 hasta diciembre del 2024, pues se han aprobado 8 paquetes de medidas para mitigar estos efectos que estoy hablando. Incluyen desde la reducción de precios energéticos hasta la ayuda de sectores productivos con la creación de fondos especiales pues, para situaciones de emergencia. El objetivo que se quiere crear con este Real Decreto Ley es seguir la senda de estas medidas adaptándolas al contexto actual que estamos viviendo en este 2025. Como adaptación de estas medidas, nos vamos a centrar pues, en las medidas económicas para apoyar a empresas y sectores vulnerables, el apoyo a la movilidad sostenible y al transporte público, la revalorización de pensiones y protección social y, por último, la protección a colectivos vulnerables, incluyendo pues, las medidas de vivienda. Por hablar un poco por encima sobre estas medidas económicas, pues esto lo que hace es que demuestra el compromiso del Gobierno con la protección de sectores claves, la resiliencia empresarial y apoyo a las regiones afectadas por catástrofes naturales, en este caso en la Dana. En todo caso, nos vamos a dejar el enlace al decreto, al BOE,
para que vosotros podáis echar también un poco un vistazo más a estas medidas concretas. En cuanto a las medidas de transporte, nos vamos a centrar en varios aspectos, pero un poco por ponernos en contexto, pues este decreto establece un conjunto de medidas dirigidas pues, a promover el transporte sostenible, reducir el impacto de la inflación y fomentar el cambio modal que siempre se ha querido fomentar de cambiar desde el uso de vehículos privados al medio de transporte pues como el bus, el metro, el tren, las bicicletas, etc. Estas medidas incluyen pues, la bonificación de tarifas, el fomento de las bicicletas asistidas y la mejora del transporte público colectivo. Estas acciones forman parte de la estrategia más amplia para mitigar los efectos, pues como comentaba, de esta crisis energética y las emisiones de carbono en línea de los objetivos con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Pues para desarrollar este paquete de medida, como os comentaba, tenemos las bonificaciones y gratuidad en el transporte público. Este tipo de bonificaciones, hablamos en primer lugar de la gratuidad de niños, es decir, cuando se habla de gratuidad es que los niños pueden usar el transporte público de forma gratuita. Va dirigidos a aquellos que tengan 4, 5 y 6 años. En el momento pues, que se cumplan los 7 años, esta medida ya no estaría vigente para esas personas. También pues las bonificaciones para los jóvenes. Hemos visto también los afectados, sobre todo las personas jóvenes, que no teníamos muy claro si aún teníamos esas bonificaciones del 50% que estábamos teniendo. Pues comentaros que siguen esas bonificaciones en esa reducción del 50% en los títulos de transporte multiviaje. Estos beneficios son pues, para muchos jóvenes que, como yo, por ejemplo, pues va al trabajo o va a la universidad u ocio y se tienen que desplazar. Estas medidas pues, se van a poder pedir a través de la página oficial de la Renfe o en la taquilla de vuestra parada de tren, bus, metro, pues también os podrán informar sobre cómo solicitar estas medidas. También hablar de que el resto de la población, aquí excluimos a los niños y a los jóvenes, se ofrece un descuento del 20% en estos títulos multiviajes que también estábamos comentando. En cuanto al impacto económico y social que se quiere tener con esta medida, es pues, un impacto positivo a la economía general al incentivar el uso de transporte público y reducir el tráfico vehicular, que estábamos hablando en un primer momento. También pues, reducir las emisiones de gases contaminantes. Unos ejemplos que lo vemos siempre son las ciudades, las grandes ciudades llamadas como Madrid o Barcelona, ¿no? Que estas medidas han impulsado, pues, sobre todo la recuperación del número de viajeros en el transporte público, alcanzando cifras superiores registradas antes de la pandemia. Luego también vamos a hablar sobre las bicicletas de pedaleo asistido. El decreto también pues, incluye estas medidas para el uso de bicicletas, de este tipo de bicicletas. ¿Vale? Pues una de las opciones que son más sostenibles y también pues, dan un acceso mayor a la movilidad urbana, contribuyendo pues, a esa congestión vehicular que siempre vemos pues, en las grandes ciudades. En cuanto a las ayudas para la compra de estas bicicletas, se establecen subvenciones tanto para particulares como para no particulares. En el caso de los particulares, las ayudas pues, buscan reducir ese coste elevado de las bicicletas asistidas, cuyo precio habría aumentado considerablemente debido a la crisis de cadena de suministros que hemos tenido post pandemia y también al aumento de los costes de fabricación. Para que no lo sepáis, una pequeña definición de estas bicicletas pues, nos permiten realizar desplazamientos más largos o en terrenos mucho más difíciles, como zonas con pendientes, sin requerir el mismo esfuerzo que una bicicleta tradicional. Ya lo que nosotros queremos es llegar a nuestro destino y no pues, participar, por ejemplo, en el Tour de Francia. Otros beneficios medioambientales y económicos es pues, la salud pública, a reducir los niveles de contaminación y promover por los hábitos más activos ante la población.
También un dato curioso es que estudios recientes, el uso de la bicicleta en España había crecido hasta el 2024, pero sufrió un descenso y lo que se quiere conseguir con este Real Decreto 1/2025 es buscar revertir esta tendencia apoyándose a quien realmente desean acceder a este tipo de vehículos. También comentaros que estas medidas se podrán solicitar en la página web de cada comunidad autónoma. En Google podréis poner en solicitud de subvención para bicicleta de asistido, comunidad de, pongámosle en Madrid, y el primer buscar os aparecerá. En todo caso, si tenéis cualquier duda sobre dónde buscarlo, pues como os comentaba, nos podéis escribir a nuestro correo electrónico info@asufin.com. Por último, pero no menos importante, es la mejora y fomento del transporte público colectivo. Esto, por hablarlo de forma genérica, es fomentar y mejorar el transporte colectivo a partir pues, de comunidades autónomas y entidades locales. Lo que han hecho es incluir la creación de nuevas líneas de transporte y el aumento de la frecuencia. Si no, vamos a tener que esperar una eternidad entre tren o bus o cualquier otro medio de transporte. Para cumplir un poquito con estas medidas de transporte, pues como hemos comentado, lo que hacen es buscar a promover la movilidad más sostenible y accesible, y la oferta de transporte colectivo son pasos clave para reducir la dependencia del vehículo privado, y estas medidas representan una respuesta a las necesidades económicas y medioambientales del país. Para seguir con otro paquete de medidas que hemos estado hablando, vamos a hablar sobre las medidas en seguridad social. Para ponernos un poquito en contexto, como hemos hecho con el anterior, el Real Decreto incluye un conjunto de medidas urgentes en materia de seguridad social, sobre todo para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, ajustar el sistema de cotizaciones y ofrecer esa protección laboral en este contexto económico. Estas medidas se centran en la revalorización de las pensiones, la actualización de las bases de cotización y cambios normativos para garantizar la protección de empleo. Aquí aprovecho también para deciros que vamos a hablar de esta medida de forma genérica, pero desde Asufin, el día 27 de este mes, vamos a tener un webinar en donde hablaremos estrictamente sobre este tipo de medidas, las pensiones en general, para que os animo que también os podáis inscribir a este webinar, y todas las dudas que tengáis, como aquí hablaremos concretamente en el webinar del 27 sobre este paquete también. Pues comenzar, como os comentaba, pues con la revalorización de las pensiones públicas. Una de las medidas más importantes del 2025 ha sido esta, y ha sido debido a la ausencia de una nueva ley de presupuestos generales del Estado que estamos teniendo ahora para el 2025. Este Real Decreto quería asegurar que las pensiones se actualicen en función del IPC, del índice de precios al consumo. Esta actualización es vital para que los pensionistas no se vean perjudicados por todas las situaciones actuales que está habiendo. En cuanto al cálculo de la revalorización, se calcula tomando el valor medio de las tasas de variación interanual del IPC de los 12 meses previos a diciembre del 2024. El resultado que ha habido con este cálculo es un incremento de un 2,8% en las pensiones para este 2025. El decreto también contempla la revalorización de los complementos a mínimos, es decir, son cantidades adicionales para pensionistas que no alcanzan ese nivel mínimo que está establecido por ley. Estos complementos aseguran que ningún pensionista quede por debajo de un umbral de un ingreso básico. También vamos a hablar sobre la actualización de las bases de cotización y la cotización de solidaridad. Otra medida clave es lo que os he comentado, esta actualización, que afecta principalmente a los trabajadores con salarios más altos, y también introduce la cotización de solidaridad, que busca mejorar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. En cuanto a ese incremento que os he comentado,
El incremento de la base máxima asegura que los trabajadores con ingresos más altos contribuyan más al sistema, lo que ayuda a financiar las pensiones en un contexto de envejecimiento de la población y una mayor esperanza de vida. La cotización de solidaridad está regulada en el artículo 19 bis de la Ley General de Seguridad Social, pero es un nuevo aporte adicional que deben realizar los trabajadores con salarios superiores a la base máxima de cotización. Esta medida pues, está dirigida sobre todo a reforzar el sistema de seguridad social que tenemos actualmente. En resumen, sobre estas medidas de seguridad adoptadas por el Real Decreto Ley 1/2025, están diseñadas para proteger a los colectivos más vulnerables, como las pensionistas y los trabajadores en riesgo de despido, la revalorización de las pensiones y la actualización de la base de cotización. Tal y como os he comentado, os vuelvo a recordar que este 27 de febrero pues, tendremos este webinar en donde también tocaremos todo ese tipo de medidas y cualquier duda o aclaración sobre las pensiones en general. Prosiguiendo con la última medida, pero no la menos por ello la menos importante, este decreto establece una serie de medidas urgentes para ofrecer apoyo a aquellos colectivos más vulnerables en España. Estas medidas responden a la necesidad de proteger a quienes enfrentan dificultades económicas y situaciones de vulnerabilidad social acentuadas por el contexto que estamos viviendo actualmente. Las áreas prioritarias que se van a tratar en este decreto son la protección frente a los desahucios, el apoyo a los jóvenes y a las familias vulnerables para el acceso de la vivienda. A continuación, pues vamos a describir un poquito estas medidas en detalle. En cuanto a la suspensión de desahucios y lanzamiento en situaciones de vulnerabilidad, esta medida es crucial pues, para evitar que familias en riesgo económico pierdan sus hogares durante un contexto de crecimiento de subida de precios. La extensión es hasta el 31 de diciembre del 2025, es decir, hasta final de este año. Vuelvo a repetir, hasta el 31 de diciembre del 2025. El decreto prorroga la suspensión de los desahucios a estas familias vulnerables, dando un respiro adicional a quienes se enfrentan a esta situación que lleva arrastrando desde la pandemia del 2019. También hablar de los procedimientos que están cubiertos, se aplican los procedimientos de desahucio en casos de impago de alquiler o hipoteca, siempre y cuando se trate de hogares vulnerables que no tengan una alternativa habitación, es decir, no tengan otra alternativa en donde vivir. Los casos cubiertos incluyen a familias con menores, personas mayores, víctimas de violencia de género y otros colectivos en situaciones de especial vulnerabilidad. Por poner un ejemplo, en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pues estas ayudas, sobre todo para el incremento que ha habido hasta un 30% en los últimos 5 años, sobre todo de la vivienda. También por hablar un poco sobre las compensaciones para los arrendadores, pues para los propietarios y arrendadores de estos pisos que puedan verse afectados por esta medida, se establece un mecanismo de compensación económica que podrá solicitar hasta el 31 de enero, en este caso del 2026. Esto asegura que la medida de protección no genere desequilibrios financieros, sobre todo para los propietarios que dependen de los ingresos del alquiler, mediante un balance entre los derechos de los arrendadores y la protección de los inquilinos en situaciones vulnerables. Luego también hablar sobre una creación de una línea de avales para jóvenes y familias vulnerables. Se crean estas líneas para cubrir impagos en el alquiler de viviendas para jóvenes y familias vulnerables. Esta línea permitirá pues, que estos colectivos puedan acceder a una vivienda de alquiler sin enfrentar pues, los obstáculos económicos que tenemos a día de hoy. Tanto las condiciones para acceder a esta línea de avales serán establecidas reglamentariamente, pero un poquito por objetivo es garantizar pues, esos jóvenes con bajos ingresos, las familias que están en riesgo de exclusión, pues tengan esta seguridad financiera que os he comentado. Por último, pues hablar de esta protección a consumidores vulnerables en el acceso a suministros de agua y energía.
Este decreto pues, también quiere proteger a estos consumidores vulnerables en lo que respecta al acceso de estos suministros esenciales como lo son el agua y la energía. Dado, pues se extiende estas medidas hasta el 31 de diciembre del 2025, es decir, hasta final de año. Pues la garantía de suministro pues, de agua y energía para estos consumidores que cumplan con los requisitos de vulnerabilidad severa o que estén en riesgo de exclusión social. Esto asegura que estas familias no pierden el acceso a estos servicios que son esenciales para el día a día y para vivir. También vamos a hablar sobre la extensión del bono social que había de electricidad, los descuentos extraordinarios que se introdujeron pues, como respuesta a esta crisis energética que os he comentado al principio del webinar, pues también se extienden. Estos descuentos pues, permiten a los consumidores vulnerables pagar menos por su consumo de electricidad, lo que es crucial pues, para mitigar los efectos del aumento de precios en la energía. Para concluir un poquito sobre eh, estas medidas pues, son una respuesta integral pues, a los desafíos que se enfrentan a muchas familias y personas en España, como hemos visto, la suspensión de desahucios, la creación de esta línea de avales para jóvenes y familias vulnerables y bueno, la extensión del bono social de electricidad. Para concluir un poquito y refrescar también lo que hemos estado hablando, pues en resumen, pues este Real Decreto Ley 1/2025 representa una respuesta integral y urgente a los retos económicos y sociales pues, que actualmente nos estamos enfrentando, pues desde su revalorización de las pensiones, la protección de empleo, el fomento de transporte sostenible, pues hasta las medidas específicas que acabamos de hablar sobre apoyo a estos colectivos vulnerables. Cada una de estas medidas pues, ha sido diseñada pues, para aliviar toda la situación económica, geopolítica y social que se está viviendo actualmente, pues garantizando pues, esa protección social, el empleo, accesos a servicios esenciales como son el agua y la energía. También, pues bueno, en un contexto global, pues también se necesita adaptarse a las nuevas realidades económicas, también fomentando al mismo tiempo un modelo de crecimiento pues, más justo y sostenible. Finalmente, es importante recordar que estas iniciativas no son soluciones aisladas, sino que parte de un enfoque estructural más amplio y en España, pues, intentar mitigar todas estas situaciones que estamos viviendo actualmente. Pues como siempre, daros las gracias por asistir a este webinar. También aquí pues os vamos a dejar en la pantalla que podéis ver, es lo que os he comentado al principio del webinar, para que podáis poner vuestra reseña, que nos va a ser de gran ayuda